Quiero que digan todos conmigo en voz alta: cuando lo poco es suficiente. Los espero en Juan capítulo 6 en el nombre del Señor, verso 1. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíale grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, ¿verdad, hermano de Simón Pedro? Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues e hinchieron 12 cestas o canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Hace aproximadamente unas 3 semanas, se han de acordar, cuando hablé sobre las primicias, mencioné un poquito a este muchacho que casi no mencionamos nadie, no lo traemos a referencia. Y dije que para mí este muchacho, después del resultado que le dio aquella oración que Dios hizo por los panes y los pececillos, le quedó suficiente pan y bastante pez, va a ir a abrir su primer Subway. Pero nunca hemos investigado quién fue este muchacho. Y el presente milagro, hermanos, es el único narrado en los 4 evangelios. Lo vemos en los 4 evangelios, pero nadie menciona al muchachito de los panes y los peces, sino solo Juan. De los otros 3 apóstoles, el único que lo menciona fue Juan. Él es uno de esos personajes olvidados en la Biblia. Encontramos muchos personajes que ahí se mencionan una sola vez, hacemos referencia a ellos allá de vez en cuando. En este caso, el muchacho de los panes y los peces es uno de esos personajes. Preguntamos: ¿quién era este niño? Nadie lo sabe. Sin embargo, esta es una de las historias más hermosas narradas de la Biblia, y vamos a imaginarnos la historia de este muchacho. A lo mejor salió de su casa al amanecer con la esperanza de vender su producto y así paliar la difícil situación económica de su hogar. Es muy probable que mamá le preparó esos panes, se levantó muy temprano su mamá y los coció, y el niño, mientras fue a sacar, solamente logró sacar 2 pececillos del mar de Galilea. Digo: mamá, pues fue todo lo que saqué. Bueno, pues eso ve y véndelo. Nos estamos usando un poquito nuestra facultad mental. Y mientras caminaba, se encontró este niño con una multitud. ¿Qué está pasando aquí? Y entre la multitud, un predicador extraordinario.
Por un momento se pierde el enfoque a lo que él iba y se interesa tanto en aquel predicador, en lo que está aconteciendo, y está viendo el movimiento de la gente, está viendo de la manera que la gente está respondiendo a este predicador, y se olvida por un momento de sus panes y de sus peces y se sentó. Poniéndose la cesta en medio de las piernas, aquí puso la canasta en medio de sus piernitas, siguió oyendo, escuchando al hombre que hablaba muy buenas noticias. Y como era, hermanos, de suponerse, por la tarde ya todo el mundo estaba hambriento, porque si ustedes leen el Sermón del Monte está bastante largo. Y el Señor se tomaba el tiempo para predicar, para enseñar, porque en el proceso sanaba enfermos, en el proceso resucitaba a los muertos. Y él seguía predicando, así que se alarga el discurso y ya para la tarde la gente tiene mucha hambre. Y tal situación, hermanos, planteaba una evidente búsqueda de alimentos. No estaba el zarape, no estaba el Jack in the Box, no estaba el Taco Bell, no había nada, no estaba el paricutín. Ahora, para quienes hemos estado en las fiestas allá en México, y cuando hablo de las fiestas allá en Bacobampo, en Baisiacobe, allá en los ejidos, se juntan los paleteros, los torteros y los taqueros y todo el mundo. El culto está ahí, todo el mundo rodeados. Los hermanos, pues allá están las taquerías, están con el taquero, con el paletero. ¿Cierto o no cierto, amigo? Eso le repugnaba a mi padre. Vénganse para acá, no es tiempo de estar hartándose, vénganse a escuchar la palabra de Dios. Después ya no me invitaba. Pero es costumbre de hoy en día. Y en aquel entonces no había ni siquiera ni un taquero ahí a la mano. De modo pues que no pasó mucho tiempo que descubrieron al muchachito con los panes y los peces. Ahí estaba sentadito. All that time. Por supuesto que la comida no era la mejor calidad, pero en ese lugar, y a esa hora, sería como salmón con panes rebanados, así, con un pedazo de queso fresco, y que había, ¿verdad?, en aquel lugar. Y menos mal que lo hizo, pues dentro de los buscadores de comida se encontraba el apóstol Andrés. Porque para cuando se pusieron el bolsillo, come on, vayan a buscar. ¿De dónde compraremos pan?, le dijo el Señor a Felipe, para que coman eso. ¿Quién sabe cómo se llamarían las torterías en aquel entonces? ¿Cuáles son los lugares famosos en este tiempo? No había Subway, ¿verdad? Todavía ahí estaba sentado el que iba a fundar Subway. Y los discípulos, entre ellos, dice que Felipe, con sus cálculos matemáticos, Felipe era bien trucha. Sabían que el muchachito tenía, ¿verdad?, lo que el muchachito traía en la canasta no alcanzaría ni para él mismo. ¿Qué pasó? Entonces, Andrés lo que hizo, le trajo al niño a Jesús con ese producto. Y así el Señor Jesús toma los panes y los peces en sus manos y los bendijo y los dio a los apóstoles, los cuales a su vez los repartieron a más de 5,000 personas, 5,000 varones. Y después que todos comieron, los apóstoles comenzaron a recoger lo sobrante de 12 canastos. Y seguros, hermanos, que todos daban gracias a Jesús por aquel milagro de los alimentos, pero nadie se acordaría más de este muchachito que había ofrecido su mercancía como la que donde comió tanta gente. Nadie fue y le dijo: gracias, niño, gracias porque estuviste aquí en el momento que más necesitábamos comer. Es más, yo creo que nadie se fijó que ahí estaba este niño sentado. ¿Qué pasó con el muchachito después? Nadie sabe. Seguramente llenó otra vez su cesta con panes y con peces y panes. Quizás le haber dicho al niño: ¿qué le voy a decir a mi mamá? Estoy esperando que llegue con dinero en la bolsa y voy a regresar con una canasta vacía y sin dinero. Nadie sabe dónde fue el resultado. Seguramente, ¿verdad? Pues dijo: voy a volver a llenar mi canasta con peces y panes. Pero él no sabía que iba a regresar con muchas canastas más, con mucho pan y con mucho más peces de lo que había salido de la casa, ¿verdad?, multiplicado. Y él regresa a casa quizás a contar la historia de lo que había ocurrido. Preguntamos: ¿sería después este niño un predicador de lo que había escuchado? ¿Se convertiría él un gran predicador de aquel gran sermón que había escuchado su oído? ¿Cuál es la verdad de esta historia? Vamos a analizar. Quiero decirles algo, mis hermanos.
Lo relevante de lo de aquel entonces es muy relevante a nuestro tiempo. Vamos a ver, los imposibles humanos son oportunidades divinas. Digan conmigo, los imposibles humanos son oportunidades divinas. Una vez más repitan, cuando lo poco es suficiente. Ahora vamos a ver, número uno, las alternativas de Jesús. En esta historia el Señor presentó alternativas con el propósito de producir en los discípulos, hermanos, una búsqueda para alimentar la multitud. Una tuvo que ver, si vemos en Mateo 4:16, una tuvo que ver con el planeamiento. El Señor los expone y les dice en Mateo 14:16, dale vosotros de comer. Ustedes denle de comer a ellos. Y si bien es cierto que Jesús sabía que ellos no contaban con los recursos, la idea era que no se quedaran esperando que sucediera algo sin que hicieran el mínimo esfuerzo. Y por otra parte, cuando Jesús pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hermanos, les estaba presentando la alternativa de poner en acción algún plan. Entonces búsquenle, está diciendo el Señor. Las estoy dejando a ustedes, búsquenle, ¿de dónde? Y aunque sabemos lo que Jesús tenía que hacer, no quiso presentarle las cosas tan fáciles a sus discípulos, como tampoco nos las pone a nosotros. ¿Qué tantos creen en el poder de Dios todavía? Y le decía a los hermanos, ¿verdad? El miércoles, porque nosotros estamos tan acostumbrados a decir a nuestras oraciones, Señor, no sé cómo le voy a hacer. ¿Qué tanto le han dicho así al Señor? Dice el Señor, bueno, pues ya te apropiaste de la bronca, pues ahí te las averiguas. Tú vas a darme la respuesta. Es tu problema, es tu bronca, Señor, no es mía. Aunque usted y yo la estemos sufriendo y lidiando, pero es problema de Dios. ¿No se ha fijado que cuando el hijo se mete en un problema, el padre es el que mete las manos por él? ¿Verdad que es cierto? Puedes zafar. Y por más que decimos, es tu bronca, tú también, ahí vamos nosotros los padres a meter las manos ahí también al lodo y a la lumbre por ellos. Es la naturaleza. Ahora, el Señor les estaba presentando la alternativa de poner en acción algún plan. Aunque sabemos que el Señor sabía lo que Él iba a hacer, dije que no quiso presentarles tan fácil a sus discípulos como tampoco nos los pone a nosotros. Y los milagros, hermanos, son el resultado de una mínima participación humana con la mayoría divina. ¿Qué tanto lo creen? Usted y yo es poco lo que tenemos que hacer para que ocurran los milagros, porque todo de todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, es cierto que en algunos casos el Señor obró solo dando una orden, como lo hizo con el paralítico de Bethesda, pero en la mayoría demanda una participación del hombre para operar sus milagros. Ahora, ¿qué se propone Jesús desde el principio? ¿Qué se está proponiendo desde un principio? Decirnos que no hay problema muy grande que Él no pueda resolver, pero a su vez invitarnos a ser parte de la solución y no espere un milagro sin actuar. No esperes un milagro en tu vida si no entras en acción, mis hermanos. Número 2, vamos a ver la solución humana. La primera parte era la alternativa de Jesús. Las alternativas de Jesús. La número 2 es la solución humana. Cuando Jesús vio la multitud que venía hacia Él, alejada de la ciudad y avanzada la tarde, dice la historia que le preguntó a Felipe, ¿dónde comprar alimentos para estas personas? Y nos imaginamos que Mateo y Judas checaron el bolsillo donde llevaban el dinero, porque siempre ellos eran los tesoreros, llevaban ahí las ofrendas. Y se percataron que las ofrendas recibidas de los demás que sostenían su ministerio no eran suficientes, ni siquiera para alimentarlos a ellos, menos para semejante multitud. Respondióle Felipe, 200 denarios. No era ni suficiente para alimentar a los 12 apóstoles y al Señor mucho menos a 5,000 personas. Dice la historia, ¿verdad? Sin embargo, que
En el grupo, ¿verdad? Había un matemático quien, al hacer los cálculos de 200 denarios, Felipe, que era el equivalente al salario de 8 meses, se dio cuenta que aún ese dinero no era suficiente para darles de comer a todos estos hambrientos. Y el cuadro no era fácil, se requería un milagro. El aprieto en el que el Señor estaba, ¿verdad? En el que el Señor estaba metiendo a los discípulos, replanteaba a un asunto de creer en los milagros. Y la solución humana parte siempre de un hecho lógico. Dice el verso 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y la historia misma, hermanos, las salidas humanas frente a un problema piensa en lo lógico y en lo matemático. Analicemos eso. Nuestras salidas o nuestras soluciones a cada problema siempre dependen de lo lógico y de la matemática. La palabra milagro no aparece siempre en el escenario de los imposibles. En este caso, Felipe hizo sus cálculos, pero no contó con Jesús. ¿No nos pasa eso a nosotros? Esta semana no me va a alcanzar. No traigo suficiente para dar ofrenda, no traigo suficiente para los diezmos, porque si doy los diezmos y doy la ofrenda me voy a quedar sin gasolina. Lógica y matemática. Y el Señor les está diciendo, what are you going to do? ¿Qué van a hacer? Número 3, no hay que dejar a Jesús fuera de las cuentas. ¿Pueden repetirlo conmigo? No hay que dejar a Jesús fuera de las cuentas. Si el Señor estuviera involucrado en todas tus cuentas, no tuvieras cuentas. ¿Aló? ¿Quieren hablar de lógica? Esa es la lógica. Si el Señor Jesús estuviera involucrado en todas nuestras cuentas, no tuviéramos cuentas. Y Jesús se acercó a Felipe y le preguntó qué podían hacer para resolver el problema. El Señor lo tiene contra la espalda y la pared, lo está haciendo sentir responsable. Felipe, ¿qué vas a hacer con toda esta multitud? Y la pregunta produjo pánico entre los discípulos. ¡Wow! Una sola pregunta. Se volvieron en histeria. Pero como alguien ha dicho, en el cielo no hay pánicos, sino solo planes y propósitos. Quiero decirles en esta mañana que nada toma por sorpresa al Señor. Vuelvo a repetir, nada toma al Señor por sorpresa. Él sabe qué hacer con mucha anticipación. Aleluya. Nada escapa al control de Dios. Nada. Puede eso producir un poco de fe en tu espíritu en esta mañana, mi hermano. Nada, lo que a ti te sorprende, el Señor ya lo sabía. That's right. He saw it coming. Él sabía que ya venía. Y pregunto, ¿por qué Jesús le preguntó a Felipe acerca de alimentar a esa multitud? ¿Necesitaba el mismo Felipe aprender acerca de una fe dependiente? Felipe dio una respuesta que para muchos sería buena y lógica, pero estaba dejando a Jesús fuera cuando sacó sus cálculos de los 200 denarios. Y alguien ha dicho que hay 3 tipos de personas en las iglesias. Número 1, las que piensan, las que tienen fe. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuál de estos grupos pertenece usted? Entre los que piensan está Felipe. Ellos solo dirán, pienso que podemos hacer esto o aquello. En el grupo de los que se sienten, ¿verdad? Los que dirán, yo siento que podemos hacerlo. Pero los que tienen fe en la palabra y la creen y la ponen por obra. Esos más bien preguntaran, ¿por qué dejarlos ir? ¿Dónde, Señor? Usted nomás dígame dónde y qué y cómo hacerlo. Si el Señor nos dice, dadles vosotros de comer, hagámoslo en el nombre del Señor. Tan solo di la palabra y será hecho. Los hombres y mujeres que hacen siempre la diferencia son los que tienen fe. No los que tienen ideas, no los que sienten, no los que piensan, los que tienen fe. No necesitamos tanto a los Felipes. La respuesta de ellos, ¿verdad? Las da cualquier persona. ¿Qué es lo que hace la diferencia en su vida? Crean que Jesús todo lo puede. Hubo uno que dijo, todo lo puedo en Cristo. No importa. Después de decirlo en esta mañana, todo lo puedo en Cristo. ¿Sabes de lo que estás hablando? Todo lo puedo en Cristo. Y cuando te encuentres ante ese todo,
ese gigante, ante esa situación imposible, usted declárelo confiadamente como hombre y como mujer de fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a dar la gracia, Él va a multiplicar estos panes y estos pececillos. No te pongas a contar, solamente confía que Él todo lo puede, que Él lo hará. Espera en Él y Él hará. Aleluya. Démosle gloria al que vive, al que es digno de la honra y de la gloria. Segunda parte de este tema nos dice que lo insignificante para el mundo vale mucho para Dios. Vamos a ver la primera parte de esta segunda parte. Y los panes y los peces eran insignificantes. Usted llega con una canasta de 5 panes y 2 pececillos ante una multitud de 5,000 personas. Es como llegar del McDonald's con una bolsita con un cheeseburger, small fries en a small coke, ¿verdad? Y cuando llegas a tu casa están toda la familia ahí. Bueno, la partiremos en 10 pedacitos, ¿verdad? Comeremos cheeseburger bits, una papita para cada uno y un traguito de soda para cada quien. Insignificante, mayormente a una situación, ante una adversidad. Tienes un pago grande y 200 denarios en tu bolsa y tú sabes que no te vas a cabalar. Y es Juan el que nos dice que eran panes de cebada. No solo eran panes baratos y ásperos, sino que los usaban también para alimentar a los animales. Ni aún en eso, ni en salsa de tomate. Y fue Andrés el que dio el veredicto de lo insignificante de los panes y los peces. Y cuando dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. No más dijo de trigo, no, de cebada. Y 2, no dijo 2 peces, 2 pececillos. Insignificante. Mas, ¿qué es esto para tantos? Los panes y los peces representan aquello que lo consideramos tan poca cosa para ser usada. ¿Están conmigo? En no pocas ocasiones sentimos que es tan pobre y tan escaso lo que tenemos, que Dios no lo tomaría en cuenta y por eso no se lo traemos. No. Los panes y los peces representan nuestros humildes talentos, nuestras humildes pertenencias, nuestros humildes dones. Y se equivocan los que creen que no pueden servir al Señor porque no tienen casi nada que ofrecerle. Recuerden que una vara fue suficiente en las manos de Moisés. Aleluya. Con ella Dios hizo portentosos y maravillosos milagros. Una onda, una piedra fueron suficientes para que David derrotara al gigante. Y Dios te pregunta hoy: ¿qué tienes en tus manos? Preséntaselos al Señor. Dije, preséntaselos al Señor. En este caso el niño era insignificante. Debe de saberse que para los efectos notorios de aquellos tiempos ni las mujeres ni los niños contaban. En esta misma historia se contaron solo 5,000 varones, sin las mujeres y los niños. O sea que no estaba en el plan de darles de comer a ellos. No estaba en el plan. Y en el grupo estaban los apóstoles, quienes por estar tan cerca del maestro serían más reconocidos. Por lo tanto, el niño representa a esa multitud olvidada y que no es tomada en cuenta. Y bien pudiera alguien sentir que es muy insignificante para el Señor y para su obra. Yo nomás voy ahí al Sinaí, me siento, yo hago lo que los demás hacen, ahí me siento y doy gloria a Dios. Bueno, ¿qué pudiera Dios hacer con este pedazo de tierra? Y buscan los atributos más bajos que pueden. Ahí echándose polvo, siempre baños de ceniza. De vez en cuando es bueno los baños de ceniza, pero lo que es de más, de mal procede. Hacemos una cara de lástima. Pues aquí, hermano, aquí yo no sirvo para nada, pero aquí estoy. Ustedes le hicieran ese comentario a mi padre: hermano, yo no sirvo para nada. Mi papá les llegaba la mano fuerte: pues sirvan. No sirva para nada, el flojo es lo que pasa, que no quieren hacer. Entre menos hagan y se la quitan con el que no sirvo para nada. Moisés también se quiso quitar de encima la vara. No sé hablar, Señor. Soy tartamudo. ¿Qué tartamudo ni que nada? Sepas hablar o no sabes hablar, sepas servir o no sepas servir. El Señor quiere, mis hermanos, un corazón dispuesto. Él se va a encargar de usar, Él se va a encargar de levantarte, Él se va a encargar de exhibir lo que no tienes. Aleluya.
Y en la mente de muchos creyentes fluye el concepto, es una corriente continua, que los únicos a quienes Dios oye y usa son a los talentosos, a los que tienen muchos dones o a los que tienen mayores capacidades intelectuales. ¿A cuáles? Yo a veces me pongo detrás de este lugar y no sé ni que por dónde voy a hablar y cómo voy a hablar y qué voy a decir. Pero he caminado lo suficiente con el Señor para decir, Señor, tú sí sabes lo que vas a hablar. Tú sí sabes lo que tu pueblo necesita. Y de esta forma el enemigo ha venido haciendo un trabajo al que muchos creyentes le han, ¿verdad?, seguido el juego. Pues no son pocas en las iglesias, ¿verdad? No son pocos en las iglesias que no hacen nada porque se creen simplemente insignificantes. Pero la verdad de esta historia es que lo que para el mundo no vale nada, para Dios es de un valor incuestionable. Aleluya. El mundo ya te tiene calificado de una cierta manera, ya te tiene etiquetado con una etiqueta, ¿verdad?, de que no sirves para nada. Ahí antes con la etiqueta, pues el mundo dice que no sirvo para nada. Pues síguele creyendo al mundo. Dice el mundo que estoy muy feo, dice el mundo que para acá el mundo es todo lo que sabe hacer. El mundo y su concupiscencia. Eso va a pasar, el cielo y la tierra pasarán. Pero lo que Dios dice, mis hermanos, lo que ustedes para Dios es incuestionable, no por nada, no por equivocación te escogió el Señor y te sacó de donde te sacó. No se te olvide, acuérdate, somos insignificantes cuando el Señor no está en nuestros corazones. Pero cuando Él está, su Espíritu en nosotros, esa carga, esa visión, ese sentir, su Espíritu en nosotros no es cualquier cosa. Es el tesoro más grande que usted y yo pudiéramos poseer en este cielo, en el segundo y en el tercero, como hijos de Dios. Aleluya. Pero la verdad de esta historia es que lo que para el mundo no vale nada, para Dios es incuestionable el valor. Escuche esto, cuando este niño salió de su casa no sabía que llevaba alimento para una multitud. Quizás es lo que hacía todos los días. Usted los ve a los niños ahí en la pasada, con sus cajitas y con sus bolsillos, y vendiendo burritos y tortas y dulces. Pero este niño hacía lo mismo también, quizás de una familia pobre, necesitada. Él jamás, mientras mamá le acomodaba los panes y los peces en la canasta, se imaginaba que al salir él iba a ir a alimentar a 5,000 personas. ¿Está conmigo? Usted no sabe todavía lo que tiene en sus manos. Número 3, la entrega a Dios es significante. Nuestra entrega a Dios es muy significante. Pregunto, ¿cuál es el secreto de este milagro? Que este muchachito no se quedó con la comida, no se la negó al Señor. Él vino y la entregó a Jesucristo. Y lo único que tenía era la comida y la puso en las manos del pan de la vida. Esto plantea un reto interesante al comienzo de un nuevo, mis hermanos, de una nueva etapa en nuestras vidas. De no conformarnos, de estar viviendo en el nivel que hemos vivido, en la escasez, en la ausencia de los milagros en nuestras vidas. Porque hay una tremenda ausencia de milagros en nuestras vidas. Y los necesitamos urgentemente, pero la parte nuestra no la queremos entregar, no la queremos rendir. No queremos traerle al Señor lo que Él demanda de nosotros. Nuestro tiempo, nuestro talento, lo que Él pone en nuestras manos, nuestra atención, preferimos malgastarla en otras cosas. Y si queremos que el Señor nos use, debemos traerlo todo a Él. Usted nunca sabrá si Dios puede usarlo hasta que no entregue todo a Él. Es verdad que en la economía nuestra, amados, pensamos que perdemos si lo entregamos todo al Señor. ¿Por qué tenemos esa mentalidad? ¿Cierto o no cierto? Metemos el clavito ahí, en el escondrijo de la billetera, ese clavito para cuando se me ofrece. Y cosa tremenda sucede a veces, que cuando estás en un culto, estás ahí, en la presencia del Señor, el Señor dice, sácalo, da los $20 que escondiste, da los $100. Y tu espíritu te está hablando, el Espíritu de Dios te está hablando a tu espíritu, y tú te pones ahí a dar en lengua, así que ya sabe que tanto, y que esto, y que el otro, y o te haces contigo, ay hermano, Dios lo bendiga, gusto de verle, y tratando de evadir. No queremos entregarlo todo al Señor, pero en la economía divina,
Usted olvide el banco suizo, el banco irlandés, el Banco de América. El banco divino nunca se le acaba. La única manera de saber si ganamos es cuando le entregamos al Señor lo que tenemos. Más bienaventurada cosa es dar. A ver, una vez más bienaventurada cosa es dar. ¿Dar qué? Estamos tan acostumbrados a recibir. Dame. Pero nunca nos vamos a dar cuenta todo lo que Dios quiere darnos si no le damos a Él primero. Pregunto, ¿cuál es la ganancia que habrá al ponerlo todo en manos del Señor? Y pregunto, ¿podrá haber una pérdida al ponerlo todo en las manos de Dios? Vamos a dejarle hablar así unos fracción de momentos de dinero, de economía. Problemas. Traemos más problemas que dinero a veces. Right? Y aún los problemas nos gusta retenerlos. Nosotros queremos resolverlos. Nosotros queremos arreglarlos. Nosotros podemos. Ya pasé por algo así. Me gusta pasar por esas cosas. Y decirle, Señor, aquí traigo este problema. Porque yo sé, usted sabe, que yo no lo puedo resolver. Y yo no puedo, dije, ¿habrá alguna pérdida? Como que tenemos miedo, Señor, aquí está este problema, como que tenemos miedo que el Señor no lo resuelva, como que no tiene la capacidad para resolver ese problema. ¿Cierto o no cierto? Como que con cierta desconfianza, dije, Señor, aprende a hacerte de mucha confianza con el Señor, hermano, hermana. Dijo el escritor a los hebreos, lleguémonos pues confiadamente, como el niño mío que llega y abre el hielero y mamá, quiero ver. Y así de esa manera llegar con el Señor, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo pregunto, ¿cuál es la ganancia que habrá al ponerlo todo en manos del Señor? ¿Qué Él hará? ¿Verdad? ¿Qué hará el Señor con lo poco nuestro? Mucho más de lo que nosotros pensamos. Aquel niño jamás se le volteó la vida patas arriba. Ahorita es el dueño de todos los subways en Estados Unidos de América, en China, en Japón, en todas las partes donde pueden acomodar un subway. Pregunto, ¿perdió la comida el muchachito? ¿Quedó mal con su mamá? El texto que comieron todos y se saciaron, dice el verso 12. Se hartaron, se pegaron una hartada de 3 pisos y sobró. Dios usa a personas. Alguien puede decirle, gracias, Señor. Come on. No se hagan las blancas palomas. Alguien puede decir, gracias, Señor. Oh, es que ofende. Insulta mi mentalidad cuando me dice que soy corriente, porque yo no soy corriente. Yo no soy cualquiera, hermano, le corrijo. Hacemos broma de las cosas. ¿Por qué? Amargarnos. El que es humilde se goza, se ríe, hasta él mismo se da carrilla. ¿Cierto o no cierto? Porque sabe que es más de lo que la gente piensa. Aún lo corriente, lo más bajo, Dios lo usa, Dios lo levanta, Dios da gracia a los humildes. Diga, Dios da gracia a los humildes. Que aún los sabios se quedan abismados y espantados. Y de dónde tiene el que está dentro de ti, el que está dentro de mí. No es cualquiera, es Jesucristo, el Señor, el Dios y el dueño de todo el universo. Aleluya. Grande privilegio. Y en esta historia no fue ni Felipe ni Andrés quienes se llevaron la gloria. Fue un simple muchacho que no se sabe de dónde salió. Y Dios transforma lo ordinario en extraordinario. Aleluya. Así en un día ordinario se convierte en un día extraordinario. Y me gusta pensar que lo que cuenta delante de Dios no es que nosotros somos, sino lo que Él es. Vuelvo a decir, no importa, no cuenta lo que usted y yo somos, sino lo que Él es. Con esto se insultan las mentalidades de los sabios, de los sabelotodos, porque solo les interesa lo que ellos son. Ellos quieren brillar, ellos quieren hablar, ellos quieren hacer lo que ellos, si no hacen ellos, no cuentan.
¿Usted cree que Dios quiere tener trato con esa gente? No, hombre. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No tenga temor de entregar todo al Señor, mi hermano. Y 2 veces, entrégueselo. Él transformará todo en bendición. Vamos a ver la tercera parte. Tiempo tenemos y vamos a usarlo. Toda hambre es satisfecha cuando se acude al pan de la vida. En el verso 25, lo que Juan nos muestra en su evangelio es que cada milagro de Jesús contiene una señal que muestra una verdad eterna. Y si la historia no continuara, podríamos ver en Jesús un simple luchador social con una gran compasión por el hambre física, así como lo han sido los grandes historiadores que pelearon por los derechos humanos: Martín Lutero, Malcolm X, este hombre para los hispanos, ¿cómo se llamaba? Chávez, César Chávez, la Madre Teresa, Juan Pablo II. Y el Señor Jesús hubiera quedado en esa categoría. Un luchador social que se preocupaba para alimentar a tanta gente, una compasión, ¿verdad?, por el hambre física. Pero Jesús no vino para satisfacer el hambre física solamente. Él no fue un revolucionario, ¿verdad?, al mejor estilo de los idealistas. Esta es parte de la confusión que tienen algunos grupos con el llamado evangelio social. Hay mucho de esto en el mundo. Por eso están tan llenas las iglesias, por causa del evangelio social. Vamos, allá nos van a dar comida, manita. Mira esta ropa que traigo, allá me la dieron. Y lo hacen a manera de atraer. El Señor no juntó a 5,000 personas y poco más, porque había dado un anuncio y había corrido la palabra que los iba a alimentar. No, Él no iba a alimentar a nadie. Él predicó el sermón del monte y vio la necesidad que había en la gente que tenían hambre y mandó a alimentarlos. Y hoy en día es lo que hacen muchos grupos religiosos. Usan esa estrategia. Vamos a alimentarlos y se nos va a llenar el templo. Está lleno de gente, pero no está lleno de Dios. Esta es, dije, la confusión de muchos. Y por supuesto que Jesús tiene compasión del hambriento, hermanos. No me tomen a mal. Y de ahí este milagro, pero en este mismo texto, Él dice que es el pan de vida, lo cual va más allá de llenar el estómago. La gente buscaba a Jesús porque satisfazó, ¿verdad?, por satisfecho de hambre material. Y esta actitud no cambia hasta el día de hoy. Y la verdad es que si Jesús siguiera alimentando a las multitudes como lo hizo en aquel entonces, serían muchos sus seguidores. ¡Muchos! Y la gente, quiero enfatizar, no porque los templos estén llenos, quiere decir que todos son seguidores del Señor. No todos quieren, toda esa gente que alimentó, amados hermanos, no tenían una relación con el Señor. Lo conocieron por medio del sermón y lo conocieron por medio del milagro portentoso que había operado. Verso 14 dice: y aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hubo quienes creyeron en él, otros siguieron su vida rutinaria, como la fue antes del sermón. Y la gente habría descubierto en él un restaurante ambulante. Si nomás a eso se hubiera deducido el Señor. Y lo último que querían sería perderlo. Verso 26, respondióles Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartaste. No les habló muy nice, muy cute. Y luego para el colmo les dijo: trabajar no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. ¡Oh, aleluya! Les cargó la mano. Y todos sabemos que el alimento material es para unos momentos, pero Cristo el Señor es el pan de vida que satisface para siempre. Y el evangelio social solo percibe esto. ¿Qué diferencia hace alimentar a una persona pero que se pierda su hambre? El hambre que Jesús satisface va más allá de la física. Por eso hay una salvación eterna. Trabajemos por el pan que no perece. El verso 27. Trabajar no por la comida que perece. El Señor nos lleva a otro nivel, a otro escalafón, mas por la comida que a vida eterna permanece. Y por eso estamos en esta mañana, porque nosotros queremos tener ese alimento, estar bien nutridos con su palabra, porque queremos permanecer para siempre.
La palabra de Dios que nos enseña a amar. La palabra de Dios que nos enseña a perdonar. Él va a las iglesias. Ya no van a dar pan, manito, vámonos. Quítenles el pan. Quítenles el cereal, ¿verdad? La leche. Se vacían las iglesias. Pero el pastor anda buscando por dónde. El food bank donde quiera tengo que tener suficiente para que venga más gente el domingo. Pero ahí están los orgullosos, los soberbios, los que no quieren nada con Dios. Se satisfacen con ir a la iglesia nada más, pero en cuanto a relación con el Señor, lejos. Estos de labios me honran, dijo el Señor, mas su corazón lejos está de mí. Y las 5,000 y más personas que fueron alimentadas, hermanos, volvieron a buscar a Jesús. Lo volvieron a buscar. Aun cuando todos se saciaron, tanto así que hasta los discípulos recogieron 12 cestas de los panes que sobraron. Y el hambre regresó otra vez. No se los olvide. Miren, esa sola vez volvieron a tener hambre más tarde. Andaban buscando, volvieron al monte a ver si estaba el Señor para que les diera un bedtime snack. Les diera un sándwich de peanut butter and jelly. De cierto digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se pegaron una hartada con tumbazos. El hambre regresó otra vez y con ello la nueva búsqueda de Jesús. Y cuando el Señor se dio cuenta de las razones por las que la gente quería seguirle, los confrontó. Y la peor cosa que la gente pudiera hacer es seguir a Jesús por los panes y los milagros y no por la vida eterna que Él ofrece. Usted y yo aquí, nuestro interés es la vida eterna. Dijo Pablo, a los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria, inmortalidad, la vida eterna. Ese es el resultado final de nuestro caminar, de nuestra perseverancia, de esforzarnos pues en nuestra fe, que no tengo ganas, que no siento ir, que estoy muy cansado, que las rodillas y que la cabeza, pero empujamos nuestra fe, la esforzamos. Mira que te mando que te esfuerces. Y está el gigante y el Señor nos dice, no temas ni desmayes, que yo seré contigo. Donde quiera que fueres, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Dios sabe que a veces no sentimos estar, que no podemos estar, pero que no hemos dejado de amarle. Y que cada vez cuando venimos a su presencia, nuestro corazón se satisface, nuestro espíritu se alimenta, cuando le alabamos, cuando tenemos el privilegio de adorarle una vez más. No sé qué tantos han sentido eso, mi hermano y mi hermana, cuando entramos a su presencia. Y algunos siguen a Jesús por las señales, en lugar de creer en Él por sus palabras. No estamos aquí por señales, estamos aquí porque hemos creído en su palabra. Dijo, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Esas señales vienen después. Primero tenemos que creer. Y vean la osadía de esta gente. Acababa Jesús de alimentarlos y ahora estaban pidiendo una señal. El verso 30. Dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué horas? Contumaces todavía querían. Todavía con esa osadía, con ese desafío, un milagro tan grande. Y le están cuestionando, a ver, ¿cuál va a ser tu siguiente señal para creer en ti? Y así vive mucha gente en este tiempo. Voy a servir al Señor hasta que me sane, hasta que me ayude, hasta que me saque la lotería, le voy a dar. Wow. Y hay gente que invierte tanto dinero en búsqueda de más dinero. Si el Señor no está en ese negocio, salte de ahí, porque te vas a quedar ruino, te vas a quedar raquítico. Hay gente que prefiere ser rico a los pápagos, como si necesitaran más dinero. Tienen tierras esos ingratos. Cada quien tiene parcela que el gobierno les da. Y todavía la gente. ¿Quiénes son los que los hacen ricos? Gente como nosotros. Disculpe la palabra corriente, que llevamos lo que no tenemos y están echando a las maquinitas para que ellos se hagan ricos y nosotros más pobres. En lugar de traerlo a la casa del Señor para que Dios lo multiplique. ¿Quieres sacarte la lotería? ¿Quieres ser rico? Tráeselo al Señor. Él se encarga de multiplicarle los panes y los pececillos hasta que sobreabunde. Pero somos gente bien incauta, bien dura, bien de maceta grande, tamaño extra large. No se ofendan, los amo. Ahorita les doy su abrazo a cada uno de ustedes. Les puedo hablar con la verdad y los puedo abrazar con todo mi corazón también.
Debemos ver a Jesús como el pan sobrenatural. Él es, de acuerdo a lo que se menciona en el Antiguo Testamento, en el auténtico maná del Antiguo Testamento. De hecho, Él fue molido como pan del cielo para darnos perdón por nuestros pecados. Y Jesús es todo lo que nuestro mundo necesita. A los que le buscaban por un pan momentáneo, ahora les dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí, en el verso 35, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Ya cambió el panorama. Y la respuesta a este ofrecimiento debe de ser la misma de algunos de ellos. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan, en el verso 34. Y ese es el pan que no perece. Dios nos hizo para que tuviéramos hambre y nos satisfagamos continuamente, pero para obtener este pan hay que trabajar. En conclusión, amados, hemos dicho con esta historia que lo poco nuestro llega a ser suficiente en manos del pan de la vida. Repitan conmigo: cuando lo poco es suficiente. Usted es lo poco, pero en las manos de Él usted es suficiente. Por eso dijo el Espíritu Santo a través de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es imposible, pero en el Señor todo lo puedo en Él, que Él me da la fuerza para confrontar temores, para confrontar angustias, para confrontar gigantes, para confrontar grandes e inmensas situaciones. Aleluya. Usted seguido va a ver este panorama en la vida. Un pequeño David confrontando a un enorme gigante. Nunca lo va a ver detrás de ellos, no. Usted siempre los va a ver así, viendo al gigante cara a cara, de frente. El Hijo de Dios nunca le huye. El Hijo de Dios lo confronta. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos aprendido a traerle nuestras canastas de panes y de pececillos al Señor. Y como lo ha hecho muchas veces, nunca nos ha faltado. No le traemos a Él el pan y los pececillos para siempre tener multiplicación de cosas. No, lo traemos porque Él es digno de la honra, porque Él es digno de la gloria, porque Él nos lo demanda, porque nosotros queremos tener esa gloria, ese poder sobre nuestras vidas. Y como dijo el rey David: el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Siempre hay multiplicación, siempre hay provisión, siempre hay multiplicación del Señor en nuestras vidas. Termino preguntándoles: ¿se ha sentido usted que es muy poca cosa? Por ejemplo, con lo poco que tiene, con lo poco que es o con lo poco que sabe. Por ejemplo, hay muchos: no sé hablar, no sé leer, no se me pega nada, pastor. Tengan cuidado con eso. ¿Cómo que no se le pega a nadie? El primer chiste así se lo aprende. O pronto levanta el teléfono en la primera conversación: mira, que me contaron. Y cuando les pregunta el pastor de la iglesia: ¿qué dice el Salmo 23, verso 7? Se empiezan a oír. Luego, muy estudioso. ¿Cómo que no se le pega a nadie? No es cierto que por esa condición a lo mejor haya tenido temor de dar pasos importantes en sus vidas. Es increíble. Causa el temor, el complejo. Hay una categoría vasta de complejos en la vida de muchos. En este caso, soy poco, no tengo, no puedo, no siento, no. Soy de recursos ilimitados. Y así prefieren conducir su vida de esta manera. Y se están perdiendo dar un paso importante en su vida. El temor produce una concentración en lo poco que soy o tengo, en lugar de la grandeza y el poder de Dios. Y nos olvidamos que en sus manos aún lo poco es suficiente. ¿Qué tanto de ustedes le dan gracias a Dios por eso? Aún en sus manos lo poco es suficiente. Recuerde que no hay problema, por muy grande que sea, que Dios no pueda resolver. Y hay quienes se encargan: esto está horrible, esto no va a pasar, todo va a pasar. Y no hay problema, por grande, por feo, por espantoso que esté, que Dios no pueda resolver. Que no hay una persona a quien Él no pueda usar. Y sobre todo, que no hay necesidad en la vida que Cristo no pueda llenar. Porque Él es el pan de la vida. Él es el pan de vida. Aleluya. Él es todo lo que yo necesito.
Él es mi entrada, Él es mi salida, desde ahora y para siempre. Cuando yo alzo mis ojos a los montes, pregunto de dónde vendrá mi socorro. Poder yo responder confiadamente: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra que yo piso. Aleluya. No dará a tu pie resbaladero. Aleluya. Ni se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Alguien alábele confiadamente. Alguien alabe resignadamente al Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Que tu alabanza sea plena en confianza para Dios. Que tu alabanza sea plena en celebración de los milagros que Dios ha operado en tu vida. Cada uno de los que estamos aquí somos un milagro andando. Somos un milagro andando. Y ahora ustedes y yo estamos comiendo del pan de vida. Pasen los músicos. El pan de vida que nos va a llevar a la eternidad. No sé qué tantos quieren la eternidad en sus vidas. ¿Qué tanto ustedes quieren que todo esto ya se acabe y estar en la eternidad? Dijo Pablo el apóstol: el deseo de ser desatado. Estaba hablando de sus prisiones. Estaba hablando de la prisión misma de la carne, de las angustias. Porque ahí en ese capítulo él está hablando a los efesios por todo lo que él estaba pasando. Azotes, prisiones, hambres, ayunos, desprecios. Pero eso no lo molestaba a él. Lo que lo molestaba a él es lo que describe en Romanos 7, donde dice: lo que quiero no lo puedo lograr, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y sigo cayendo en la misma trampa. Y llegó a decir, dijo: tengo deseo de ser desatado. Está hablando del cuerpo que lo tenía sujeto a vanidad, sujeto al pecado. Dijo: quiero ser desatado del cuerpo y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y en el momento que nos queremos ir, que nos queremos desprender, el Señor nos dijo: apenas voy a empezar contigo. Tráeme esos panes y esos pececillos y yo me voy a encargar de multiplicarlos. Y cuando veamos que parezca que todo se va terminado y que usted se quedó sin nada, el Señor se está saboreando y diciendo: ese es mi tiempo, this is my time, this is my moment. ¿Qué tantos saben que en el Señor no podemos perder nada? Quiero que se pongan de pie. Y si puedes invertir un poquito de tiempo aquí en el altar. Usted tiene el privilegio de adorarle, usted tiene el privilegio de bendecirlo, de exaltarlo. Hágalo. Si usted ha faltado en darle, en rendirle, en entregarle algo al Señor, si usted ya ha detenido algo, déselo. No estoy hablando de dinero monetariamente, estoy hablando de las cosas que no hemos rendido en nuestras vidas. Y hay quienes se han dispuesto a vivir así. Si usted quiere que se multiplique la bendición, la gloria, la fortaleza, y si hay algo que usted desea, pueden hacerlo, recobrar unción fresca. Muy frecuente nos desconectamos por razones personales. Usted necesita una multiplicación de fuerza y de fe. Ríndale al Señor su corazón. Si usted necesita multiplicación de valor, de lo que sea para confrontar lo que estás pasando, tráele tu canasto al Señor. Tu canasto de alabanza, de adoración, tráeselo, ríndaselo al Señor. Él multiplicará tu fuerza, Él multiplicará tu valor, la gracia de su Espíritu sobre ti. Try Him. Quizás usted había pensado, salió esta mañana con otros planes, pero
Él te los ha cambiado en este día y te ha dado este mensaje. Señor, aquí estamos. Gracias por tu palabra, por esas tremendas y ricas historias que encontramos en tu, que tanto te necesitamos, que tanto necesitamos rendir nuestra voluntad a tu palabra, que nos hablan de nuestro tiempo, que nos hablan de ti, Señor. Aquel muchacho, Señor, salió de su casa sin saber que lo que llevaba en sus manos tú habrías de usarlo para tocar las vidas de multitudes, para traer, Señor, alimento a quienes no tenían. Usa nuestras vidas de la manera que puedas usarlo, Señor. Que lo poco que tenemos y somos, tú lo multiplicas. Para ti, Señor, es de grande valor. Nos rendimos a ti, nos humillamos bajo tu poderosa mano. Entregamos a ti nuestra voluntad. Entregamos a ti nuestros temores. Entregamos a ti, Señor, las cargas que traemos encima. Multiplica, Señor, la fuerza de tu Espíritu en nosotros. Multiplica la fe, Dios mío, en nuestro espíritu. Bendice a mis hermanos. Bendice a tus hijos. Bendice a tu pueblo, Señor. A cada uno de estos pequeños que han pasado a estar en tu presencia. Sal al encuentro, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones. Llena el vacío. Señor, tú has hablado. Llena, Señor, cada corazón que se ha vaciado. La carga, el dolor, Padre. Padre, nos pones en situaciones para ver cómo vamos a responder. Tú ya sabes el remedio. Tú ya sabes lo que vas a hacer con nosotros. Y tú quieres ver cómo actuamos ante la adversidad, Señor. Así como le preguntabas a Felipe, ¿cómo habrás de alimentarlos? Tú nos preguntas cómo vas a salir de esta situación. Porque tú ya sabes, tú ya tienes el remedio. Todo lo que quieres es que nos volvamos a ti y que rindamos lo que traemos en nuestras manos. Rendimos nuestras cargas. Rendimos nuestra voluntad a ti, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos. Señor, envía, Señor, sobre tu unción sanadora, unción restauradora. En el nombre poderoso de Jesucristo declaro sanidad.